Bienvenidos a un video, y en este caso es un video especial. Pretendo empezar a hacer este tipo de videos. Me daba un poco de vergüenza porque primera vez que muestro la cara. Siempre he hecho videos leyendo el tarot y eso solamente ve mis manos, así que ahora es un poco diferente porque quiero empezar a hablar algunos que, temas que toco en el tarot, sin embargo no los explico. Y que no es que sea una persona que conozca profundamente los temas que voy a hablar. Sin embargo, hago una investigación, medito un poco los temas, veo cómo utilizarlos y los expongo. Básicamente me considero una persona que busca, una buscadora de información. Entonces la idea es poder hacerles llegar esa información y que ustedes las procesen y ustedes investiguen y podamos complementarnos, y lo que ustedes hayan aprendido me lo puedan comentar y aprendamos todos juntos. Esa es un poco la idea. Hablando un poco de mí, ya que es el primer video, está esta imagen del corazón acá atrás y está esta imagen del cerebro, la mente. Son dos conceptos que me tocó investigar mucho porque al igual que todo el mundo también he sufrido altos y bajos, y los bajos me llevaron a una gran depresión en algún momento y a perder un poco mi esencia, perderme en ese caos, pensando que todo ese caos, todas esas acciones, reacciones que yo tenía, era yo, era mi esencia. Eso es lo que yo pensaba. Y buscando información sobre lo emocional y sobre el tema mental, pude llegar a conocerme a mí misma y pude avanzar, salir, no sé si salir por completo de la depresión, pero sí puedo decir que logré salir de sufrir tanto. Ese es como el concepto. Hoy en día me encuentro nuevamente estando en psicoterapia. Yo recomiendo mucho la psicoterapia, mucho. Creo que todos deberíamos pasar por psicólogo. Todos deberíamos pasar por esa etapa de salud mental porque es importante. La vida a veces suele ser un poco cruda y no tenemos las herramientas para enfrentarla. El problema de eso es que solemos perder oportunidades por no estar preparados mentalmente o no estar preparados emocionalmente para ciertas situaciones o incluso para ciertas personas. Entonces mi idea es compartir todo lo que yo estoy investigando, también compartir algunos, compartir recomendaciones de canales de YouTube que sigo, como por ejemplo Lorena la bruja filosófica, me ayudó bastante, y Gaia Despierta de Gabriel Lugo también. Los sigo, me gusta mucho el contenido que hacen, he aprendido mucho con ellos y gracias a esa base que tuve con ellos pude comenzar a investigar por mi propia cuenta, que es lo importante. Lo importante es no quedarte con lo que te digan, lo importante es investigar, darte el ánimo, investigar para poder salir de tus situaciones de una forma más efectiva. También en el tarot encontré muchas respuestas, encontré mucha información valiosa y que me gustaría compartir con ustedes. Así que comencemos. Les comento que le consulté el tarot, le pedí el tarot de 8 Zen. Me gusta mucho el tema del budismo, me hace mucho sentido. Entonces pedí 3 cartas al tarot de 8 Zen para ver qué tema sería el primero que me iba a poner a investigar para poder traer a un video para ustedes. Y las cartas que me salieron fueron las siguientes. Primero, el vacío. Segundo, alrededor del mundo. Y tercero, los amantes. ¿Qué deduzco de estas 3 cartas? La primera, que es el vacío, armé esta frase en consecuencia de estas 3 cartas que salieron del tarot de 8 Zen.
y es buscarte en el vacío para encontrarte en el todo y comprender el amor. Me emocionó mucho esta trilogía de cartas porque me llevó a esa frase, y esa frase me hace mucho sentido porque ha sido la herramienta por donde yo comencé y me ayudó a comprenderme mucho a mí misma y a mi entorno. Así que para poder explicar esto, el video va a tener que dividirse un poco. Yo creo que va a tener unas 3 partes este video. Y en este video voy a explicar específicamente lo que es el vacío. Investigué un poco y llegué a información de el vacío según el budismo y al vacío según los científicos, según la física cuántica. Es sorprendente porque ambos mundos se unen y no nos imaginamos que tengan una comprensión tan similar. Tengo aquí unas notas también para poder guiarme y poder exponer el tema de una manera ordenada. También voy a dejar abajo en la descripción los minutos de cada tema que voy a conversar para que lo puedan ir adelantando, retrocediendo y tenga un orden. Esto lo saqué de Lorena, la bruja filosófica, la admiro mucho. Y ella tiene esta forma de trabajar y me encanta porque es mucho más ordenada para la persona que está buscando información. Entonces, el vacío. Qué difícil exponer un concepto tan abstracto. El budismo nos explica ampliamente el tema, pero sigue siendo una explicación difícil de absorber. Entonces, ¿cómo explicarlo sin caer en repetir lo que nos indica la información del mundo espiritual? Investigando me di cuenta que no es la única manera de comprenderlo. Los físicos y la cuántica nos explica de manera eficiente y fácil de asimilar. Sí, la ciencia. Estamos en una época donde la espiritualidad y la ciencia han llegado a unirse a nuestros ojos, pues jamás han sido dos conceptos separados. Y nada lo es en realidad. Expondré ambos puntos, el vacío y su vista espiritual, y el vacío y su vista científica, y cómo ambas se aplican mutuamente. Voy a comenzar con lo que es el vacío según el budismo. La separación está en la mente. No existe principio ni fin, todo está unido. En lo cotidiano, una cosa lleva a lo siguiente. Todo interactúa entre sí, no hay separación. Y esto lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en los ciclos naturales de la vida, en los ciclos naturales también de lo físico, de cómo puede nacer un organismo, vivir su ciclo natural, luego al morir cómo se vuelve a unir al tema material, a la naturaleza, como lo sería el cuerpo, ¿cierto? Eso lo explico un poco, voy a continuar. La conciencia de mi yo se busca en la meditación. Es escurridizo como agarrar mi propia sombra. Se intenta alcanzar, pero no hay nada. Luego reaparece en otra parte. Lo vislumbro con el rabillo del ojo, de mi mente. Me vuelvo para mirarlo y ya no está. Cuando pienso que lo he agarrado, resulta ser otra cosa. Una sensación, un estado de ánimo, una percepción, un impulso o simplemente la conciencia misma. No puedo encontrar el yo señalando algún rasgo físico o mental diciendo sí, ese soy yo. Porque tales rasgos vienen y van mientras que la sensación del yo permanece. Esto, lo que puedo extraer de este texto, que a todo esto, esta información la saqué del mismo YouTube. Encontré un canal, un video que me pareció completo con respecto a la explicación del vacío según el budismo. Voy a dejar en la descripción el video en el cual me basé, donde están estos textos, ¿cierto? Estas palabras, y que yo voy a comentar. Y luego también voy a exponer la parte de vista científica que viene de un canal de YouTube de una persona que igual admiro harto, que es un científico, es un físico español. Así que ahí les voy a dejar la descripción para que los puedan seguir porque tienen información bastante interesante.
Los rasgos vienen y van. Efectivamente, estamos condicionados a una educación, a creencias, estamos condicionados a la cultura, a la sociedad en la que crecimos, estamos condicionados también a nuestra herencia genética, y todo eso hace una suma de cosas que hace que nos comportemos de tal o cual forma. ¿Somos realmente ese conjunto de cosas? ¿O simplemente podríamos decir que a cada momento vamos cambiando, vamos fluyendo, vamos expresándonos según la realidad que estamos viviendo? Si esa fuera la verdad, entonces no podríamos afirmar, esta soy yo. Muchas veces dije que esa frase no estoy muy de acuerdo, porque siento que es un poco una excusa. Es una excusa porque te condiciona a ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertas actitudes que quizás solo las tuviste por un momento específico, una circunstancia específica. Y que si se vuelve a repetir quizás una circunstancia similar, no vas a actuar de la misma manera. Por lo tanto, te estás condicionando a decir que tú eres de cierta forma, cuando en realidad eres un ser que va aprendiendo paso a paso, va absorbiendo información y va creciendo, se va formando. Por lo tanto, jamás vas a terminar de decir, este soy yo. Continúo. El yo es inencontrable. Soy quien soy, por la matriz irrepetible y sin precedente de condiciones que me han formado. Mientras más buscamos nuestra esencia de quién soy, más hay que seguir buscando. No tiene fin. Es solo una trayectoria infinita que evita caer en los extremos del ser y no ser. Es un poco lo que comentaba. A veces nos dejamos llevar por estos condicionamientos, también mentalmente nos ponemos estas caretas. Hay una lectura que hice en YouTube que se titula Mi mente y sus caretas. Lo que explica el tarot en esa lectura, que ojalá le puedan echar un vistazo, lo que explica el tarot en esa lectura es que nosotros, a medida que vamos evolucionando en nuestra vida, vamos avanzando en las etapas que vayamos pasando, nos vamos poniendo caretas. Pasa una situación, ¿cierto? Y nos ponemos una careta, nos ponemos un concepto, nos abanderamos por cierta posición. Seguimos avanzando y más adelante, quizás unos años más adelante, cuando te encuentres con una situación muy similar, sin embargo ya no eres el mismo individuo que lo afrontó la primera vez, ahora tienes mucho más experiencia, mucho más crecimiento, y puede ser que reacciones de otra manera. Puede ser que ya tu reacción sea diferente, y ese condicionamiento que te pusiste de decir yo soy de esta forma, por eso reacciono así, no se cumple. Ahora, hay personas que se obligan, y aquí hay un punto interesante, se obligan a mantener la misma postura durante su vida, a pesar de que, y sin reconocer de que en su momento tuvieron esa actitud solo porque la circunstancia los obligó a eso. Entonces ahí sale un poco el ego a decir, no, tengo que ser consecuente. Anteriormente yo actué de esta forma, ahora tengo que actuar de la misma forma, aunque no sienta que sea lo correcto, aunque mis aprendizajes me hayan llevado a modificar ciertos patrones psicológicos, emocionales, y ahora mi reacción es otra, pero por coherencia no puedo actuar de otra forma, porque voy a ser incoherente. Me van a juzgar, van a decir que soy una persona que no es de una sola línea. Y ese es el peligro del ego, porque finalmente el ego viene, para mí el ego es una prueba de esta vida, porque el ego nos viene a diferenciar como individuos, a cada uno, independiente. Sin embargo, nos condiciona a muchas actitudes que no sentimos en ese momento. Quizá en otras circunstancias sí las sentimos y actuamos así por ese aprendizaje que teníamos, pero ahora hemos evolucionado como personas y ya no pienso de esa manera, y está bien, y sería lindo que pudiéramos pensar, pudiéramos llegar al punto de comprensión de que hay una evolución en mí y que tengo todo el derecho de cambiar de discurso, tengo todo el derecho de exponer otro punto de vista, porque ya no soy la misma persona que actuó la primera vez, soy una persona con muchas más facetas, con mucha más experiencia.
La vida me enseñó más cosas, entonces ahora ya no tengo por qué mantener esa careta. Puedo pescar esa careta y decir, no, tú ya no me identificas. Dejarla de lado, agradecer por la experiencia, porque en ese momento me sirvió ser de esa forma, pero ahora ya no me sirve porque tengo otras experiencias y eso no me condiciona a ser de una forma, a encajar en un grupo específico de yo soy de esta manera. Ese es mi pensamiento. Me encantaría que ustedes pudieran en algún momento también buscar esta información, hacerse su propia opinión y poder compartir esta información. Ahora viene una explicación de un filósofo tibetano que se llama Tsongkhapa. Y esta persona existió en el comentario por lo menos fue hecho en 1397, que se tiene registro. Dice: el vacío es el sendero por el que se mueve la persona centrada. El sendero viene siendo la impresión. Un ejemplo sería una huella en la arena. Cuando nosotros pasamos dejamos una huella, ¿cierto? Es una marca que permanece después que pasa algo que la hizo. La impresión de algo que estuvo ahí, pero ya no está. El sendero es una impresión por las personas que pasaron por ahí, que se mantiene para que lo usen otros. El vacío puede compararse con algo que estuvo ahí. El ejemplo que puedo dar para comprender este extracto es, imaginemos una playa y alrededor de esta playa un bosque, por el cual nosotros debemos pasar para llegar a la playa. En primera instancia va a haber una primera persona que va a hacerse camino y va a lograr llegar a la playa. Ese trayecto que hizo esa persona deja huellas. Y claramente esa huella, ninguna de las huellas que dejó es igual una a la otra. Eso podrían ser nuestras actitudes. No tienen por qué ser iguales. De hecho, todo es único e irrepetible. Por lo tanto, tendría mucha lógica que actuemos según las diferentes circunstancias, esperando resultados diferentes y acciones diferentes o maneras de enfrentar la situación de diferentes formas. Luego está el hecho de que si esto se repite, esta misma acción de caminar por el bosque para llegar a la playa, se repite durante todo un año, todos los fines de semana, esta primera persona que fue, cuando vuelva a ir a la playa, va a notar que ya ese camino no está rodeado de maleza, no está rodeado de naturaleza, sino que ya es pura arena. ¿Por qué? Porque ha transitado muchas personas por ahí, por lo tanto indica un camino a seguir. La pregunta ¿es el único camino? ¿Me puedo volver a hacer un camino propio? Sí, siempre. Lo que pasa es que a veces es más fácil seguir el camino ya trazado, porque es algo seguro, ya lo conocemos, ya hemos pasado por ahí, y otras personas también, y parece ser seguro, parece ser el camino que hay que seguir. No necesariamente es así. No está ni bien ni mal. Solo que uno siempre tiene opción, a eso voy. Siempre hay opción. Puedes hacerte un camino nuevo o puedes seguir el camino que iniciaste y está bien, no pasa nada. Es un poco como la reflexión que logro hacer en esta etapa, donde se ejemplifica lo que es el vacío según este filósofo tibetano. Luego, experimentar el vacío es experimentar la chocante ausencia de lo que normalmente determina el sentido de quién eres y del tipo de realidad que vives. Es una chocante ausencia porque, en el tema budista, el vacío se experimenta a través de la meditación principalmente. No digo que sea el único camino. Lo mismo que hablaba del bosque, siempre hay muchos caminos. Cada uno tiene que ver cuál es el que le acomoda a uno. Si te acomoda el que llevan los demás, está perfecto. Si no te acomoda, siempre puedes hacer un camino propio. No pasa nada con eso. De repente se tiende a juzgar mucho eso. Porque si hay un error y escoges otro camino que nadie ha hecho o nadie ha caminado por ahí y te aventuras a iniciar un camino propio, a veces es juzgado si no te va bien. Y eso es un poco cruel porque en esta vida vinimos a experimentar y a vivir diferentes experiencias y a probar diferentes caminos. Entonces,
No puedo hablar por el resto, pero por lo menos yo aprendí en este tiempo que yo investigando todo esto que no tenemos que juzgar a la otra persona por el camino que haya tomado. Esa persona está pasando por una experiencia y un aprendizaje propio, quizás yo ya pasé por ahí, o no he pasado y voy a pasar. Como sea, no juzguemos. Si va a tomar un camino diferente y ese camino no trae resultados y se pierde, no pasa nada. Tendrá que volver a empezar. Pero no hagamos leña del árbol caído, como es la frase que se escucha harto. Bien, puede que solo dure un momento, hasta que los hábitos de toda la vida se reafirmen y vuelvan a tomar el control. Pero en ese momento somos testigos de nosotros mismos y del mundo abiertos y vulnerables. Cuando entramos al vacío mental, cuando nos encontramos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con todo ese mundo interno que viene cuando nos quedamos en silencio, da un poco de miedo, da susto, porque en primera instancia tienes que enfrentar todo eso, tienes que enfrentar todas esas situaciones que ya las viviste físicamente y ahora las vas a revivir mentalmente. Puede que salga la ansiedad, pena, alegría, un montón de emociones, ¿cierto? Y es necesario hacerlo, porque cuando se vive la situación en el momento, la vivimos, ¿cierto? Físicamente, pero la vivimos desde un punto de vista inconsciente. No siempre estamos conscientes de lo que estamos haciendo. A veces estamos en piloto automático viviendo una realidad y saliendo, tomando la opción quizás más común o más rápida o más fácil para nosotros, ¿cierto? No hay que juzgar, no hay que juzgar ese punto de vista. Ahora, el tema es que cuando tú meditas y vuelves a revivirlo, ya estás consciente, ya viste los resultados actuando de una forma. Ahora en la meditación vas a revivirlo y vas a poder analizar cómo podrías haberlo hecho mejor, cuáles fueron tus errores, cuáles fueron las cosas que hiciste acertadas y qué cosas dejar como aprendizaje y qué cosas ya soltar para no volver a repetir tampoco. Da un poco de temor porque te das cuenta, bueno, ahí entra el tema del yo soy así. Y da miedo porque pareciera ser que somos de cierta manera y cuando entramos un poco en meditación o en otras prácticas que te lleven al vacío mental, al vacío, al silencio, al escuchar tus pensamientos, ¿cierto? Y al quitar esta capa de la cebolla que son todas estas experiencias que hemos tenido y que pareciera que son parte de nuestra personalidad, cuando en el fondo son solamente etapas que vamos quemando, te das cuenta de que no eras nada de lo que tú pensabas que eras, entonces da un poco de miedo. Realmente, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi yo verdadero? Y es interesante seguir ese camino, no tener miedo de hacerte esas preguntas, no tener miedo de llegar a ese punto y seguir avanzando. Es enriquecedor, te conectas contigo, te conectas con tu mente y te conectas con tus emociones, tu corazón. Y el resultado nunca va a ser algo negativo. Puede ser que llores, que te angusties, claramente, depende de las situaciones. Sin embargo, el resultado siempre va a ser enriquecedor porque viene un análisis posterior. Y es un poco lo que hace la psicoterapia, solo que ahí estás siendo guiado por un profesional y estás en un lugar a salvo, ¿cierto? Por eso recomiendo tanto la psicoterapia. Pero también hay que hacer un trabajo en casa. No podemos solamente hacer ese ejercicio con un psicólogo y llegar a casa y olvidar todo lo que conversamos en la sesión. También evaluarnos, estar en silencio y poder hacer esta introspección. Porque así también llegamos a la próxima sesión con un psicólogo, a una sesión con temas un poco más claros de lo que queremos conversar con esa persona para que nos guíe. Una vida centrada en la conciencia del vacío es simplemente una manera apropiada de estar en esta realidad cambiante, chocante, dolorosa, alegre, frustrante, impresionante, tenaz y ambigua. Es cierto, porque es sacarte todo, es un peso que te sacas de encima. O sea, el hecho de tener todas estas cada experiencia y cada forma de actuar que tenemos es como que nos pusiéramos una prenda de ropa, otra prenda de ropa y otra,
o una mochila, dos mochilas, tres mochilas, y al final llega a ser cansador, llega a ser estresante tener que mantener todo esto, tener que mantener una línea de conducta para parecer elocuentes. No hay que parecer elocuentes a nadie, no hay que demostrarle nada a nadie. Solo la lucha es contigo mismo, contigo misma, y al llegar a esa conclusión es liberador porque te sacas todas esas mochilas y miras todas esas mochilas que son tus capas, ¿cierto? Analizas cada una y te das cuenta cuál fue circunstancial, fue por una circunstancia específica, y cuál es tu esencia. No actúe de esta forma porque también es mi esencia, me quedo con esto. Pero vas eliminando ciertas cosas que ya no están dentro, no le estás dando cabida por tus aprendizajes ya adquiridos. El vacío es el camino central que conduce al corazón de esta realidad y no más allá. Claramente el vacío nos viene a exponer realidades y vivencias de esta vida, de esta experiencia humana, y creo que puede ser una opción que te mantiene cuerdo también. Como mencioné antes, pasé por una depresión súper fuerte en algún momento, en la cual conté con apoyo de algunas personas que no podían hacer nada más que estar, apoyarme, darme la mano, acompañarme, nada más, porque la lucha de una depresión es interna. Y obviamente que pedí ayuda también, ayuda psicológica, y como digo, esta lucha es una lucha interna, es personal, nadie puede hacer nada por ti, solo acompañarte. Estoy muy agradecida a esas personas, obviamente, porque hicieron todo lo que pudieron y lo agradezco mucho. Y el resto me correspondía a mí, pues creo que hasta el momento he logrado cumplir un poco esa tarea de conocerme y de poder avanzar a otro nivel y dejar de sufrir, porque al final eso es dejar de sufrir, es dejar de estar encadenado a creencias, estar encadenado al ego. El ego para mí igual es un poco chocante porque pareciera que el ego nos amarra a actuar de formas para mantener esa línea, para parecer una persona coherente. Sigue siendo una atadura, sigue siendo una realidad que no tienes por qué mantener bajo ninguna circunstancia. Solo tu única, creo en lo personal que la única, el único objetivo finalmente es mantenerte feliz, pleno, plena. Y eso se cumple conociéndote, conociendo tu corazón, conociendo tu mente. Y por eso me enfoco mucho en eso, tanto en el tarot como en mi búsqueda de información, mi búsqueda personal, y por supuesto todos los videos que vaya a empezar a traer. Es el sendero por el que se mueve una persona centrada, y también nosotros somos impresiones dejadas por algo que estuvo ahí. Hemos sido creados, moldeados, formados por una desconcertante matriz de contingencias y situaciones que nos han precedido en la configuración del ADN. Recordemos que traemos también una carga genética, una herencia conductual, psicológica de nuestros antepasados, y por eso igual considero, dentro de toda esta búsqueda que he hecho, considero que es muy importante indagar en la información que encontramos en nuestros antepasados, en nuestros padres, abuelos y de ahí para atrás. Porque muchas veces, y de hecho hay varios libros, hay un libro que recomiendo mucho, saliéndome un poco del tema, que se llama Este dolor no es mío, que son estudios psicológicos que se han hecho personas que padecen ciertas patologías o padecen ciertos sufrimientos en su vida que no tienen razón de ser y que en ocasiones vienen heredadas. Lo explica muy bien una chica, se llama Pensamiento Positivo, Mente Positiva, algo así, lo voy a dejar abajo también en la descripción. Ella explica todo el libro, es impresionante, me encantaría algún día poder reaccionar a sus videos porque explica todo de una manera muy, muy lógica, muy de una manera que uno puede masticar mucho más la información. La recomiendo harto. Entonces, el sendero por el que sí, ya había leído eso, formados por una desconcertante matriz de contingencias que nos han precedido
en la configuración del ADN, derivado de nuestros padres, la detonación de 100 billones de neuronas del cerebro, al condicionamiento cultural e histórico del siglo XX, a la educación y formación dada, a todas las experiencias que hemos tenido y las decisiones que hemos tomado. Solo ha conspirado para configurar la trayectoria única que culmina en este momento presente. Lo que existe aquí y ahora es la impresión irrepetible dejada por todo eso a lo que llamamos yo. Pero esta imagen es tan vívida y asombrosa que confundimos lo que es una mera impresión, la huella, la marca en la arena, con algo que existe independientemente de lo que lo formó, es decir, el pie que formó la huella. De manera que, ¿qué somos sino la historia que seguimos repitiendo, modificando, censurando y embelleciendo en nuestra cabeza? Es lo que comentaba anteriormente. Como la mente se deja estas mochilas de conductas y patrones que creemos que tenemos que seguir porque, bueno, ya así hemos actuado y voy a seguir actuando y yo soy así y todo eso que es un condicionamiento finalmente, es un peso. Es agotador vivir una vida basada en decisiones pasadas intentando hacer que parezcan consecuentes solo para no quedar mal, porque no le encuentro otra explicación. Es para no quedar mal, es por ego, es por orgullo. Y el orgullo, no sé, para mí es un tema, no me considero una persona orgullosa, ni con un ego tan grande, entonces para mí es una prueba, es un reto lidiar con una persona que tenga un ego grande y que, por ejemplo, no sea capaz de disculparse, porque yo sí soy capaz de acercarme y aunque yo no tenga por qué y tenga que ser la otra persona a la que se acerque porque esa persona se equivocó conmigo, para mí no tiene sentido. Yo no tengo problema en acercarme y me cuesta entender cuando esas personas, que lo podemos ver en las generaciones anteriores, nuestros abuelos, por ejemplo, que jamás se han disculpado. Bueno, obviamente hay excepciones, pero por lo menos yo puedo hablar por mi caso, por mi familia, o personas adultas que conozca, y que efectivamente se le hace súper difícil, súper complicado disculparse o asumir que se equivocaron, y que al contrario, lo que hacen es continuar la misma línea, aunque no sea la correcta, y en el camino se den cuenta que no es lo correcto, continuar la misma línea para mantener una postura coherente. ¿Qué es más importante? ¿Quedar mal? ¿Disculparte o ser feliz? Yo ahí me cuesta un poco, es un poco mi prueba. Y por eso de repente puede que me pille en la vida con personas así para poder comprender igual desde el otro punto de vista. No quiere decir que yo sea mejor persona ni nada por el estilo. Solo que mi prueba es otra y la de ellos es más de ego o de experiencias que lo lleven a modificar esa creencia. Bien, continuando. En vez de ser hechizados por las impresiones, empezamos a crearlas. En vez de tomarnos tan en serio, descubrimos la ironía juguetona de una historia que nunca antes ha sido contada de esta misma manera. Claramente que si yo como persona individual y me pillo con otra persona con la cual estamos en el presente viviendo una situación muy similar, ambos tomamos la misma decisión, sin embargo, sigue siendo, el resultado sigue siendo diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de creencias y experiencias que me formaron de una manera y esta persona de otra. Por lo tanto, aunque tengamos la misma prueba o la misma circunstancia y tomemos la misma decisión, el resultado siempre va a ser diferente. Quizás no se note tanto, pero siempre va a tener la esencia de la persona. Bien, ahora voy a comentar lo que es el vacío según la física. El mayor problema de la física fundamental es que no entendemos el vacío. El mayor misterio de la física contemporánea parece estar escondido en la nada. Es la madre de todos los misterios que parece apuntar a una conspiración de la física, de lo más pequeño, la física de las partículas elementales y la física de lo más grande.
una conspiración nunca observada en la naturaleza y que parece contradecir todo lo que creíamos saber sobre el funcionamiento de las leyes físicas. ¿Qué es el vacío? Todo esto contado por el canal Quantum Fracture. El video se llama Los físicos no entienden el vacío. También lo voy a dejar en la descripción porque me gustaría que siguieran ese canal porque tiene mucha información súper interesante. Y ellos lo explican de una forma muy dinámica. Imagínate una habitación. Vamos a explicar lo que es el vacío según lo físico. Imagínate una habitación. Luego la vacías. Sacas los muebles, los objetos en general, las partículas de polvo, el aire, hasta la última molécula. Quitas todo vestigio de luz y radiación electromagnética que hay. Radiación infrarroja, las señales del Wi-Fi, las ondas de radio, la emisión de todas las emisoras de televisión, los fotones del fondo cósmico de microondas que se colaron a la habitación, los billones y billones de neutrinos procedentes del Sol, la materia oscura y cualquier vestigio de radiación gravitatoria. Es decir, quitamos todo lo que tenemos en nuestro espacio y que conocemos como nuestra realidad en el fondo. Sin embargo, el vacío te devuelve la mirada. En esa nada aún queda algo. La física moderna describe las partículas como excitaciones o pequeñas onditas de una sustancia que los físicos llaman el campo. Ejemplo, los fotones son una excitación, ¿cierto?, del campo electromagnético, que es una realidad que convive con nosotros. No la vemos, no la olemos, no la escuchamos, pero está ahí. Los electrones son excitaciones del campo del electrón. Lo mismo, no lo vemos, no lo escuchamos, no olemos eso, pero existe, está, físicamente existe y es indiscutible, aunque no lo veamos. Así funciona con todas las partículas conocidas. Cada una es una excitación de su campo correspondiente. Y de hecho aquí podemos explicar, o yo me explico en realidad, me explico cómo pueden funcionar realidades alternas, cómo pueden funcionar mundos paralelos, realidades paralelas, que difícilmente se pueden explicar de otra forma que no sea a través de esta. Hay explicaciones en el mundo espiritual, sin embargo, son muy abstractas, cuesta bajar la información. Entonces, creo que esta manera la encontré mucho más cercana a lo que es nuestra realidad. Nuestra realidad es esto. Esto es nuestra realidad, es tocar, ver, oler, sentir, ¿cierto? Y cuando no podemos hacer eso, nos cuesta creer que es así. Voy a dejar a Naruto porque lo dejé ahí para que nos acompañe. Bien. Así funciona con todas las partículas conocidas. Cada una es una excitación de su campo correspondiente. Puedes imaginarlo como las ondulaciones o las olas del mar. El mar viene siendo el campo. Si lo llamamos el tema del budismo, el mar podría ser el sendero. O la playa en este caso. Si quitamos las partículas, me perdí. Ya. Y cuando el mar tiene olas, decimos que hay partículas. Si quitamos las partículas, hemos apaciguado el mar al máximo. Pero aunque eliminemos todas las olas, el mar va a seguir estando siempre ahí. Ese mar en calma es lo que los físicos llaman el vacío. No es la nada en un sentido literal, como una masa permanente. Es como una masa permanente, como el sendero. La naturaleza obliga a esta calma a estar en movimiento, a pesar de su estado de mayor quietud. Y es lo que mencionaba, que nosotros estamos en un constante aprendizaje. Qué difícil mantener
la misma postura toda una vida cuando en realidad todo cambia. Nosotros también cambiamos. Podemos cambiar de opinión. Podemos mejorar nuestra opinión, mejorar nuestras actitudes. No es una competencia de quién se mantiene más en la misma postura. No es una competencia. No estamos compitiendo entre nosotros. No, interactuamos entre nosotros para aprender cada vez más, pero no es una competencia. El ego nos hace pensar que es una competencia y que tenemos que vernos y figurar de cierta manera para, no sé. En fin. La cuántica le obliga a tener cierto movimiento, por lo que ha de tener siempre cierta energía, la energía del vacío. Ahora, esta energía se mide, se calcula, se mide. Albert Einstein habla de la relatividad. Se podría medir el vacío, se podría midiendo al vacío y lo que está afuera como un todo, ya que todas las formas de energía afectan a la curvatura del espacio-tiempo. También lo hace la energía del vacío. A finales del siglo pasado, los cosmólogos midieron con mucho cuidado cómo se expande el universo y descubrieron que la expansión del cosmos se está acelerando. Y no solo se expande, sino que cada vez se hace más rápido. Y solo parece haber un agente capaz de provocar esa aceleración. Una sustancia cuya energía aumenta a medida que el espacio se expande. A esto se le llama energía oscura, por llamarla de alguna manera, pues no se sabe lo que es, aunque se presume que esto viene siendo el vacío, la energía oscura. Se calcula la energía del vacío es la suma de dos términos: la gravedad, que es la constante cosmológica, y el mar, que viene siendo el campo. Este último, que es el mar o el campo o el sendero, que es el ejemplo del budismo, se divide en dos más: la parte del mar asociado a las partículas elementales que conocemos y la parte del mar asociado a las partículas elementales que desconocemos. El resultado es extraño para nuestra manera de ver, medir y percibir la realidad. Hasta ahora y a lo largo de toda nuestra historia, en la ciencia, la naturaleza, por lo menos lo que es nuestra realidad, que conocemos, por eso los científicos, los físicos, ¿cierto? Toda esta gente que ha hecho toda esta investigación, se basan según lo que entendemos, lo que vemos acá, cómo percibimos todo. No podemos analizar algo especulando, ¿cierto? Por eso es en base a nuestra realidad, que no necesariamente es la única realidad que existe afuera. Entonces, hasta ahora, a lo largo de toda nuestra historia en la ciencia, la naturaleza parecía respetar un principio muy importante, lo que nos ha permitido hacer ciencia, comprender nuestra realidad. Las cosas que son muy distintas son también independientes. Cuando los científicos hablan de independencia, yo lo puedo asociar al tema espiritual como la separación, al no dualismo. No dualismo, no sé si se me entendió. Por ejemplo, los gases están hechos de moléculas, pero para descubrir las leyes de los gases no hace falta saber nada de química molecular. Ahí estamos hablando de independencia o separación. La Luna está hecha de átomos, pero para describir su órbita alrededor de la Tierra no hace falta conocer la estructura atómica de la materia. Independencia o separación. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, pero para describir los orbitales electrónicos no hace falta conocer el interior de los protones, neutrones ni electrones. Nuevamente, independencia o separación. Y la lista es casi infinita, por lo que hasta hoy cualquier físico hubiera pensado que los tres términos que contribuyen a la energía del vacío tendrían que ser independientes, tendrían que tener esta separación, un concepto de otro, un mundo independiente, ¿cierto? La dualidad que hablamos. Ya que hacen referencia a fenómenos físicos muy distintos. Hasta ahora siempre había sido así. Pero si son independientes,
¿Cómo pueden estar ajustados entre sí con tanta precisión que de 3, al no conocer la naturaleza de 2, no podemos comprender ese uno ya que requiere que de las otras 2 para funcionar? Aquí no aplica la ley de independencia ni la ley de separación, que es lo que estábamos hablando de cómo se mide el vacío, ¿cierto? Que hablábamos que hay 2 conceptos, el campo y la gravedad, pero dentro del campo se dividen en 2 más, y ahí es donde está el concepto de las partículas elementales que conocemos y las que desconocemos. Se pensaba que se podía medir porque hay de 3, ¿cierto? De estos 3 conceptos, al no conocer 2 de ellos, no podemos medirlo. Y hasta el momento la física y a lo largo de todo lo que es la naturaleza, ya no era necesario conocer el entorno o el interior para determinar el funcionamiento de esa área específica. Había una separación, había una independencia, o parecía haberlo dentro de lo que son los patrones de cada campo a estudiar. Y en lo que es la materia oscura o lo que es el estudio del vacío, la energía del vacío, es la primera vez que los científicos se encuentran con que no aplica esta misma regla. Por eso los científicos no comprenden el vacío. Por primera vez en la historia de la física moderna, el problema de la energía del vacío nos está diciendo que varios fenómenos completamente distintos, fenómenos que tienen que ver con lo más grande y lo más pequeño que existe, podrían estar secretamente conectados. Y aquí vuelvo al tema de que todos somos uno, la ley del uno, ¿cierto? La no dualidad, que es lo que habla el budismo, que es una verdad que se viene hablando hace muchos siglos atrás, ¿cierto? No sé si tantos siglos, pero por lo menos hace 100 años atrás ya se hablaba de esto, el budismo y todos los maestros que vienen de esta área, inclusive indagando fuera de esa práctica. Jesús también hablaba de eso. Jesús hablaba de que todos éramos hermanos, todos somos lo mismo. Entonces habla de que saquemos de nuestra cabeza esa separación. Es más fácil ver nuestra realidad de esa manera, de que no existe una separación, de que yo soy una con mis hermanos, que es la humanidad, que soy una con la naturaleza, solamente que yo me manifiesto de una forma diferente al ser humana. Sin embargo, no soy diferente a toda la energía que está en este planeta. La teoría de la gravedad no hace referencia al mundo de las partículas, y la teoría de las partículas no hace referencia ninguna al mundo de la gravedad. Pero, de alguna manera, estas dos teorías parecen estar haciendo un ejercicio de equilibrismo tan impresionante para que todo cuadre. Un ejercicio de equilibrismo que, por si fuera poco, también participa lo desconocido. ¿Casualidad? Pero si no lo es, la teoría que relacione todas estas cosas tiene que ser una teoría muy profunda. Una que parece dar la vuelta a todo lo que sabíamos hasta ahora e ir en contra de todo lo que sabíamos sobre el funcionamiento de la naturaleza, algo radicalmente distinto, algo que nos obliga a repensar toda la física, toda la realidad como nosotros la conocíamos. Ahí termina el análisis de lo que es el vacío según la física. Me parece súper interesante porque en algún punto la física y toda esta investigación científica se está uniendo con lo que ya se venía hablando en el mundo espiritual desde hace mucho tiempo. Solemos investigar, pero siempre es hacia afuera, siempre es hacia investigar cómo funciona la materia, cómo funcionan los átomos, cómo funciona el universo, cómo funciona todo lo que está fuera de nosotros. Y lo espiritual nos indica que tenemos que primero investigar lo que está adentro, cómo funcionamos nosotros internamente.
Y ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer, no buscar afuera, buscar adentro primero. A mí me explotó la cabeza cuando pude comprenderlo y pude como comenzar a practicarlo. Es sanador, es muy sanador. Te ayuda mucho con el ego, con el orgullo y también te libera de algunas emociones negativas que te trancan, te bajan, te gastan la energía y que puedes utilizar en otras cosas que te hagan feliz en el día a día. Está el ejemplo del mar. Hay un ejemplo que una vez escuché de Luis Castillo, que es un hipnoterapeuta mexicano que estudió en la academia de Isabel Cannon, creo que se llama, que es una persona muy conocida en el mundo de la hipnosis, tiene hartos libros, no estoy segura si es Isabel Cannon. Es que el nombre no estoy segura si es Isabel, pero su apellido es Cannon. Tiene academia, es muy conocida en este rubro de lo que es la hipnosis, sobre todo la hipnosis cuántica y del yo superior. Y esta persona, Luis Castillo, hablaba de que nosotros somos como las gotas del mar. Y el universo, Dios, la fuente, el Padre, como ustedes lo llamen, como a ustedes les acomode llamarlo, sin entrar en esta división de creencias, sino que pensando en algo superior. Luis Castillo decía que nosotros somos como las gotas del mar. Y la fuente, Dios, es el mar. Entonces nosotros constantemente nos sentimos inferior o sentimos que estamos desconectados de Dios, desconectados de la fuente y finalmente nosotros somos parte de. Es como si el mar hubiera botado todas sus gotitas a la arena para que estas gotas pasaran un proceso y posterior a este proceso, que claramente es un proceso de aprendizaje, esas gotitas van a llegar de forma natural a la fuente. La naturaleza lo va a hacer por sí solo, que es la evaporación y reintegración al mar de estas gotas, ¿cierto? Entonces él es una pequeña gota queriendo ser el mar. Eres parte del mar, no tienes que luchar contra eso, eres parte del mar. Y es bonito pensarlo así porque finalmente la conexión está dentro de nosotros. Somos parte de... No estamos excluidos, no estamos separados. Es un ejercicio que nos ayuda a entender un poco nuestra naturaleza y cómo lidiar también con nuestro entorno. Hay un ejercicio igual. A todo esto, Luis Castillo, que es el que comenté anteriormente, tiene un canal en YouTube que se llama Conciencia Superior. Les recomiendo que lo sigan, les recomiendo también que puedan ver sus videos, hace hipnosis, tiene videos de meditación, es bastante interesante el trabajo que él hace. Hay otro ejercicio que es el de reflejarte en el otro. Es difícil perdonar, entender o amar desde la sensación de la separación. Pero ¿y si no existe la separación? Escuché una vez un ejercicio que me pareció súper interesante, lo aplico constantemente cuando estoy enojada, cuando no sé lidiar con algunas emociones y funciona bastante bien. Que es, imagínate que esa persona que te dañó, esa persona que te hizo algún mal, por ejemplo, esa persona, imagínate que eres tú viviendo otra experiencia humana, desde otro punto de vista, que eres tú perdiendo la memoria, volviendo a nacer en ese cuerpo y teniendo esas creencias que tiene esa persona. Donde esa persona cree que está haciendo lo correcto y está haciendo lo que corresponde y está siendo coherente y que tiene su herencia también genética, cultural, de educación, todo. Imagínate que eres tú. Cuando haces ese ejercicio es difícil juzgar tan duramente porque se nos hace fácil juzgar a la otra persona que está equivocada y crucificamos mucho a esa persona. Pero cuando nosotros nos equivocamos, nos gusta que no nos crucifiquen, que nos entiendan y que sean piadosos con nosotros. Es decir, ahí no somos tan tajantes, pero cuando se trata de la otra persona sí lo somos. Entonces haz ese ejercicio cuando te sientas muy molesto con alguien. Imagínate que eres tú viviendo otra experiencia humana. Simple, lindo, y habla del
del amor al prójimo también. A mí me hace mucho sentido, espero que ustedes también. Y lo mismo, como análisis de todo lo anterior, que es el vacío, que es la capa de esta cebolla que vamos pelando, ¿cierto? Y finalmente queda la nada, que es nuestra esencia, básicamente. Meditación para derribar esas capas que nos hacen perder la perspectiva de quiénes somos y lo que pensábamos que somos. Y lo que pensábamos o escogemos hoy no nos condicionan ni nos definen para volver a accionar de una manera diferente. Como queremos entender el... sí, esta es una frase también que anoté que me pareció súper buena. ¿Cómo queremos entender el todo? Es decir, buscar respuestas afuera y buscar respuestas en todos los aspectos del exterior, menos dentro de nosotros, porque igual es doloroso buscar dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo queremos entender el todo si aún no entendemos la nada? Eso está dentro de nosotros. Por eso la importancia de mirar hacia adentro, que es lo que habla el mundo, el mundo espiritual. Mirar hacia adentro para comprender la nada. O sea, dentro de nosotros está la esencia de la nada. Y afuera de nosotros está la esencia del todo. Lograr comprender eso, lograr cambiar los puntos de vista, lograr dominar el ego, lograr dominar el orgullo también. Lograr ser felices, que es el objetivo. Y que es el camino que todos queremos seguir, independiente de las acciones que tomemos, o la profesión que escojamos, o todo. Es ser felices haciendo cada cosa, cada día, cada minuto. Es difícil, es súper complicado, no digo que yo lo haya logrado, estoy en proceso. Han sido hartos meses, este año fue mi año de transformación. A principio de año, obviamente como la mayoría de la gente que tiene estos cambios, me pasó algo que me hizo tocar un poco fondo y ver que esa persona en la que me estaba convirtiendo no era yo realmente, y tampoco quería hacerlo. Por lo tanto decidí no condicionarme a cómo era atrás, a cómo era antes. Decidí ser valiente y escoger mi propio camino, y que todas las acciones que he tomado antes no me condicionen, todos mis errores que he cometido no me condicionen, no me arrastren a repetir los mismos errores solo por mantener una careta. Ya no más. Es difícil, es complicado, hay que ser valiente, pero o sea, es difícil, pero no es imposible, a eso voy. No es imposible, hay que tener valentía y dejar los juicios de lado en el fondo, porque lo único que nos limita es el que dirán. Lo único que nos limita es el ego no queriendo que se burlen de ti, y es inevitable que va a haber gente que se va a burlar de ti, va a haber gente que se pueda reír de este video, que se pueda reír quizá de lo que estoy diciendo, o de lo que sea, nunca va a faltar, pero no importa. No importa mientras yo sea feliz con esto. No importa mientras tú seas feliz haciendo lo que te gusta. ¿Ya? Y eso todo, espero no haber dado la lata, y si te quedaste hasta el final del video lo agradezco harto. Espero que le deis un me gusta a este video, por favor, me costó mucho, no saben cuántas veces grabé este video, es que tenía mucha vergüenza de salir en mi primer video mostrándome, y bueno, estoy en un trabajo de amarme, estoy en un trabajo de autoestima también. Este trabajo nunca va a terminar. Yo creo que hasta que nos muramos nunca va a terminar. Así que no esperemos cruzar este camino espiritual o de crecimiento queriendo llegar en 1 año o 2 años a una meta. Ponte solamente la meta de ser feliz día a día, y lo demás se va a ir dando poco a poco, y no te vas a dar cuenta cómo finalmente vas a modificar tus creencias, vas a modificar tus condicionamientos, y lo que es tu genética también, lo que son historias de tu familia también que te condicionan, aunque no lo sepas. A veces, si te pones a investigar lo que es tu familia, vas a comprender muchas de tus actitudes. Es increíble. La psicología lo está investigando también,
El tema espiritual hace rato también que lo estaba hablando y es enriquecedor. Todo esto, mientras nos sirva, vale la pena, chiquillos. De verdad vale la pena. Y espero que les haya gustado mi video. Dependiendo cómo le va este video, voy a hacer otro, voy a continuar con temas. Finalmente, como dije delante, estaban las 3 cartas, ¿cierto? Los siguientes videos van a hablar de lo que es la ley del uno, que todos somos uno, porque este video habla del vacío. El siguiente voy a hablar de lo que es el amor y consejos que me entregó el tarot con respecto a este tema. Fue la carta de la transformación, que al transitar por el vacío, al transitar por este entendimiento que todos somos uno y al transitar por el entendimiento del amor, lo que significa amar realmente, que el amor comienza contigo mismo y luego ya lo puedes expresar, hay una transformación al mirar hacia adentro. Te transformas y siempre va a ser hacia la búsqueda de lo que tú te acomode, a lo que a ti te acomode para ser feliz, para vivir plenamente. Otro consejo que pedí al oráculo de el lenguaje secreto de la luz, me arrojó el alma del árbol. Y esto está súper interesante porque estoy en un proyecto personal trabajando en una guía orientada en base a investigación, tarot y meditaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con un árbol. La verdad no he investigado mucho si otras personas le han puesto este nombre o cómo se llame. Pero encontré en el árbol, encontré un ejemplo súper aplicable para nuestra vida. Que está, bueno, también va a haber un video que voy a explicar esto, pero rapidito, el árbol nos habla de las raíces, de lo oculto, de lo que está dentro de nosotros, de lo que nos nutre y no nos damos cuenta que nos nutre, de nuestras oscuridades, nuestras sombras, y las raíces también hablan de la familia, la herencia familiar. El tronco hablaría del presente, de lo que está, de nuestro cuerpo físico y del presente que estamos transitando en este mismo momento. Y luego estarían las ramas del árbol que están buscando la luz, que están buscando llegar hacia lo divino, hacia el cielo, ascender, trascender, buscar esta espiritualidad. También voy a dedicar un video a ese tema en específico, que es el tema del árbol, que me pareció súper lindo. Igual voy a investigar si hay otras personas que han hablado de esto. Yo creo que sí. Soy fiel creyente de que las ideas que uno tiene están dando vueltas por ahí y que depende de tu trabajo, de cómo estés atento, te van a llegar y lo puedes aplicar según tus dones, según tu esencia, y otras personas van a estar haciendo lo mismo, pero nunca va a ser lo mismo. Va a ser el mismo tema en diferentes focos y van a llegar a diferentes personas. Entonces es lindo porque significa que estamos todos conectados igualmente. Llego siempre a la misma conclusión. Eso, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos. Espero que lo compartan y se suscriban. Chao.